Buenas tardes, de nuevo. Hoy os voy a contar cosas que no tienen nada que ver con lo de ayer. Es otro tema bastante alejado. Como veis, vamos a hablar de exoplanetas. De exoplanetas de muy alta densidad. Ahora veremos un poco de qué quiere decir esto. En realidad, aparte de que el tema es diferente, también la presentación tiene otro estilo porque es básicamente la misma que presenté hace un par de semanas en unas jornadas de astronomía en Francia, en un ámbito más profesional, más que de divulgación, y no he tenido tiempo de meterle mano a la presentación, de manera que lo único que he intentado hacer ha sido retirar los textos que no estaban en castellano, algunos, otros han quedado. Pero, aunque la presentación en sí misma es muy compacta, porque el ámbito en el que se desarrollaba la presentación de este trabajo lo requería así, voy a intentar ser un poco didáctico y explicar en plan divulgación algunos de los conceptos o de las cosas que aparentemente puedan ser más complicadas, ¿no? Bueno, empezamos por este gráfico. El hecho de hablar de exoplanetas, ya el primer día de este ciclo de conferencias, el martes, José María nos estuvo hablando mucho del sistema solar, tanto de planetas como fundamentalmente de satélites. Hasta hace 4 días, los únicos planetas que conocíamos eran los del sistema solar, nuestro sistema solar. Pero hoy conocemos más de 5.500 planetas externos a nuestro sistema, exoplanetas, que están además confirmados, es decir, que se sabe a ciencia cierta que son exoplanetas, bueno, con algún interrogante. Ahora después, al final veremos algo que también será sorpresa, dejada para el último momento. Y bueno, estos 5.000 y pico planetas forman parte de sistemas planetarios que son pues como el nuestro, como el del sistema solar, con lo cual el estudio de los exoplanetas, aparte de que en los últimos años ha tenido un auge, forma parte de un área de la astronomía que está muy activa. El gráfico que tenéis ahí presenta una evolución del número de exoplanetas conocidos y confirmados hasta el momento, año a año. Como veis, inicialmente pues prácticamente iban de uno en uno. Es decir, el conteo en los primeros años de estos 30 últimos iba muy despacito la detección de exoplanetas. Y después, de repente, han empezado a crecer de una manera exponencial. Se ven ahí como 2 picos importantes, uno aquí y otro aquí. El crecimiento sigue con una tendencia elevada, muy alta. Esos 2 picos corresponden precisamente son el resultado de la misión Kepler y de la misión Kepler extendida, es decir, la que se llama K2. En la actualidad hay otra misión, que es la misión TESS, exclusivamente para explorar y detectar exoplanetas. Y bueno, pues quizá aquí ya se empieza a notar también los efectos de esa misión, de la misión TESS, pero de momento, de esa misión lo que hay es muchos candidatos a exoplanetas, pero todavía no se han confirmado. En este gráfico también uno de los detalles interesantes es que se muestran con colores diferentes los diferentes tipos de detección de exoplanetas. De manera que, si veis, abunda mucho la línea verde y la línea roja. En esta parte tenéis todos los métodos de detección de exoplanetas que por el momento se están utilizando y, bueno, en un resumen, lo que tenemos es que por el método de velocidad radial se han detectado el 19% de los conocidos, por el método de tránsito un 75% y únicamente hay un 6% por todo el resto de métodos de detección de exoplanetas. Es decir, que estos 2 métodos de
descubrir exoplanetas son muy productivos. En principio no estaba previsto que os contara cómo son cada uno de estos métodos, porque se da por supuesto que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, quizás sea interesante hacer un repaso rápido, ¿no? El método del tránsito, para detectar exoplanetas por el método de tránsito, lo que se hace es aprovechar una situación favorable que consiste en que cuando un exoplaneta pasa por delante de la estrella, alrededor de la cual orbita, entonces oculta una parte minúscula de la luz de esa estrella. Y evidentemente es como un mini eclipse, es decir, no oculta la estrella entera, sino una parte pequeña. Pero es suficiente esa parte de luz que se apaga, que se tapa, para que con instrumental, tanto desde la Tierra como desde las naves, desde las misiones espaciales, se pueda detectar perfectamente ese mini eclipse de luz, ¿vale? En los primeros años esto era complicado, nunca se pensó que se podría medir esa disminución minúscula de la luz de una estrella cuando un exoplaneta pasa por delante. Pero ahora eso, gracias a que bueno, se ha entrenado mucho la gente, pues hasta con telescopios relativamente pequeños y modestos se puede detectar. De hecho, aquí hay gente que con sus telescopios ha detectado variaciones que son del orden de milésimas de magnitud visual, de magnitud fotométrica visual. Es decir, que es algo que se puede hacer y que se hace y que da resultados. El método de la velocidad radial, por el contrario, se basa en otro mecanismo físico, y es que cuando un planeta muy gordo orbita alrededor de su estrella, la estrella también se mueve. Es decir, que la estrella no permanece impasible, fija en un sitio, sino que al girar el planeta alrededor de ella, la estrella se mueve adelante y atrás, es decir, ambos cuerpos giran en torno a un centro de masas común. La detección del movimiento de la estrella, del planeta, no se puede, porque el planeta apenas no emite luz, y al no emitir luz no se le puede ver. Pero a la estrella sí, entonces cuando se mueve en ese recorrido circular alrededor del centro de masas, que está muy cerca de la propia estrella, pero que es suficiente como para que la estrella tenga una velocidad que se mueve en torno a ese centro de masas, eso también se puede detectar. Y eso ya no se puede detectar tan fácilmente con telescopios modestos. Eso sí que hacen falta telescopios grandes con espectrógrafos o espectroscopios grandes que determinen esa velocidad radial. Bueno, en eso consisten estos dos métodos. El resto de métodos ya veis que dan solamente un 6% de rendimiento, con lo cual pues casi que no vamos a perder tiempo contando cómo son. El método de velocidad radial tiene la ventaja de que nos permite conocer la masa del planeta, pero no nos da información acerca del radio del planeta. Mientras que el método del tránsito es al revés. Nos da información del radio del planeta, es decir, se puede determinar cuál es el radio del planeta cuando se le detecta por este método, pero no nos deja saber cuál es su masa. Con lo cual, ambos métodos de alguna manera son complementarios, pero tienen un problema en cada uno de ellos, ¿no? A la hora de aportar información. Esto supone que si cogemos el conjunto de todos los exoplanetas que conocemos, que se han confirmado, ese conjunto lo podamos dividir en tres grupos, en tres grandes grupos. El grupo que aquí he llamado clase B, que es el de los planetas de los cuales se ha podido medir su radio, pero no se tiene información experimental, empírica, de su masa. Y son nada menos que un 53%. La clase C es justo la contraria, es decir, la que se puede tener información, la que se tiene información empírica, medida de la masa, pero no del radio. Y por último hay una clase A que representa un 23% de exoplanetas, de los cuales se tiene información de las dos cosas. Se tiene dato
empírico, medido, tanto del radio como de la masa. ¿Por qué? Porque esos planetas, ese 23%, se ha podido detectar simultáneamente con 2 o más métodos de detección. Y entonces se tiene información de ambos parámetros. Bueno, esto en principio es un problema. Y es un problema porque la relación entre la masa y el radio de un exoplaneta es fundamental. Es importante. O sea, para caracterizar un planeta es importante conocer los dos parámetros. Aquí tenemos un mapa de distribución de los exoplanetas de la clase A, es decir, de aquellos que se conoce tanto el radio como la masa, donde en este eje tenemos las masas y en este eje tenemos los radios. En ambos casos las escalas del gráfico son escalas logarítmicas y a primera vista lo que podemos deducir es que hay una tendencia, así en este sentido, y es que cuando aumenta el radio, pues aumenta la masa, es decir que lógicamente, ¿no? Es decir, si el planeta es más grande, pues es de suponer que tiene más materia, en consecuencia más masa. Eso a simple vista. Pero ¿qué pasa si a este mapa, donde únicamente están representados los exoplanetas de la clase A, le añadimos también los de la clase B y C? Pues pasa esto. Es decir, algo bastante chapucero, ¿verdad? Bastante chapucero porque resulta que hemos metido en esta línea nada menos que prácticamente casi un 80% de los planetas, en una representación que es poco natural, porque esa distribución parece más bien muy artificial. Parece muy artificial. Si en esa línea los planetas de la clase C están tapando a los de la clase B, que está por debajo. Si los alternamos, veis que ahora he puesto por delante los de la clase B, los que se conoce bien el radio pero no la masa, pero la línea sigue siendo la misma. Es decir, es una distribución donde esto en estadística se diría aquí hay cocina. Es decir, hay algo artificioso, ¿no? que se ha tenido para hacer el cálculo del parámetro que falta. Tenemos uno que es conocido, pero hay otro que falta. Y ese otro que falta se calcula. Y cuando juntamos los exoplanetas con ese parámetro desconocido calculado de alguna manera, pues lo que tenemos es esta distribución tan aparentemente no natural. Bueno, ¿cómo se calcula ese parámetro desconocido? Pues el parámetro desconocido se calcula en base a un algoritmo que se llama el algoritmo Chen-Keeping, que es bastante famoso en el mundo profesional de los exoplanetas. Es un algoritmo que data ya del 2016 y que pues se calcula en base a una ley de potencia. Se asume que la relación que tiene que haber entre la masa y el radio de los exoplanetas es una ley de potencia, donde hay dos parámetros que son, aquí veis que está el radio, aquí está la masa, y luego hay dos parámetros C y S, que son C y S, que son los parámetros a determinar por una estadística, en este caso una estadística bayesiana. El problema de que tenga esa forma tan extraña o tan poco natural es porque ya de partida, el algoritmo está estableciendo un tramado, de tal manera que aplica unos coeficientes diferentes en la parte de aquí, en esta parte aplica otros coeficientes y en esta aplica otros. Es decir, de entrada ya el tramado está condicionando de alguna manera cuál va a ser la respuesta del cálculo que se estaba buscando. Aunque parezca mentira, este es el modo de cálculo, el algoritmo que se sigue utilizando hoy día para determinar el parámetro que falta en aquellos exoplanetas de los que solo se conoce o bien el radio o bien la masa, pero no los dos. Y por eso tiene esta forma tan peculiar.
¿Por qué se sigue utilizando si yo me estoy quejando de ahora de que tenga esta forma? Pues porque en principio parece que es el menos malo de los posibles modelos para poder hacer el cálculo de ese parámetro desconocido. Bueno, el tema es que si ese mismo mapa que teníamos antes, en vez de representar masas frente a densidades, frente a radios, representamos densidades frente a radios, de la misma manera que antes, pues lo que tenemos es esto. Este es un mapa equivalente al anterior, exactamente equivalente. Pero, evidentemente, bueno, nos sigue llamando la atención, en principio, que aquí hay un punto de inflexión importante en este cálculo y también que aquí hay una rama que tiene poco sentido, lo veréis enseguida. ¿Cómo explican esta distribución? O en base a esta distribución, ¿qué explican precisamente Chen y Keeping? Pues que los exoplanetas los podemos clasificar en 3-4 grupos, de los cuales en la franja más a la izquierda, esta franja de aquí, tendríamos los planetas rocosos, como la Tierra. A partir de ese punto de inflexión, que, como veis, la Tierra es el puntito este que hay aquí, ahí cercano al vértice, porque el vértice, si os fijáis en el algoritmo, arranca de 2,04 masas terrestres, con lo cual la Tierra está muy cerquita de ese vértice ya. Bueno, pues a partir de esa franja, esta franja de aquí, la consideran que son planetas tipo Neptuno, planetas gaseosos tipo Neptuno, que tienen una densidad bastante menor. Este sería Neptuno, este es Saturno, este es Júpiter. Y luego estaría la franja central, donde tenemos planetas tipo Júpiter. Y por último la franja de más a la derecha, donde habría pues planetas mucho más gordos, más grandes, y ya de alguna manera se consideran que son como protoestrellas. Sobre todo estos de aquí arriba, que en algún momento pueden empezar a quemar hidrógeno ya como si fueran una estrella, aunque sea de manera intermitente, es decir, arrancan la combustión, consumen una parte, la estrella engorda un poco, se enfría, deja de quemar hidrógeno y vuelve otra vez a enfriarse, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo curioso en este caso es que, como veis aquí, es planetas que aumentan masa, pero sin embargo están disminuyendo radio. Es decir, a medida que aumentan masa se están haciendo más pequeños. Pero es fácil de entender, porque son planetas gaseosos, son gigantes gaseosos. De manera que aunque acumulen más gas, acumulen más masa, lo que hacen es tener un campo gravitatorio más intenso, más fuerte, y entonces se comprimen. Entonces, a esa región se llama región de radio, planetas de radio degenerado, porque para un mismo valor del radio tienen muchos valores diferentes de masas, ¿vale? Pero, bueno, lo más llamativo, lo más significativo es justamente lo que sucede en torno a ese punto de inflexión, a ese punto que rompe drásticamente las tendencias tanto en un sentido como en otro. Es decir, ¿por qué los planetas rocosos se quedan tan cortitos? Se quedan, aparentemente, planetas rocosos más grandes de 2 masas terrestres no existirían. Y los mismos Chen y Keeping, en las conclusiones de su trabajo, dicen que la humanidad está buscando de manera desaforada un exoplaneta supertierra, y que en realidad que es un trabajo absurdo porque la Tierra ya es precisamente esa supertierra que estamos buscando. Bueno, a raíz de esto, en 2019, Carlos Álvaro, que ya sabéis que es mi hijo, y yo, decidimos meterle mano a este tema con un modelo de inteligencia artificial en el cual lo que pretendíamos, además de entender qué estaba pasando ahí, pues pretendíamos que el modelo también nos diera un mecanismo de cálculo, de extrapolación del parámetro que falta. No voy a entrar en esto, es decir, no voy a entrar en explicar este modelo ni en dar mucho detalle del mismo, a menos que preguntéis en algún momento.
El resultado es que en una parte del modelo, que lo que se pretendía era hacer un clustering, es decir, clasificar los exoplanetas conocidos en grupos, igual que antes teníamos rocosos por un lado, tipo Neptuno por otro, tipo Júpiter por otro, pues aquí pretendíamos lo mismo. Y el resultado es que los que aquí aparecen en color naranjita serían rocosos y los neptunianos o tipo Neptuno son los que están en azul, que están tapados, están también por debajo. Pero lo que se aprecia, según el resultado de este trabajo, es que la línea de corte no existe. Es decir, que hay una zona de convivencia de mundos rocosos con mundos tipo Neptuno que es mucho más grande de lo que reflejaba el algoritmo de Cheney-Kipping y que puede extenderse no hasta las 2 masas solares, sino hasta 8, 10 o incluso 20 masas solares, masas terrestres, el tamaño de esos exoplanetas de tipo rocoso, es decir, hasta unos 5 radios terrestres aproximadamente. Pero bueno, tampoco es de eso de lo que os voy a hablar hoy, porque esto ya veis que es una cosa antigua, de 2019. En este trabajo también quedaba claro que había un grupo de exoplanetas, que son esos que están pintados de verde y remarcados, que son planetas de muy alta densidad y de los cuales no hay ninguna literatura científica. Es decir, no hay explicaciones sobre ese grupo de exoplanetas que aparentemente pues, tienen la peculiaridad de que son muy densos. Muy densos, ahora veremos hasta cuánto de densos son, ¿no? Y que además tienen radios pequeños. Es decir, que son un grupo en el que centrarse, porque habría que explicar cómo se han formado, de qué están hechos y demás, ¿no? Entonces, bueno, el modelo, aunque el modelo ya se utilizó en 2019, sigue siendo válido, es decir, si lo pasamos con el número de exoplanetas conocidos hoy día, donde el número de miembros de la clase A, es decir, de los que se conocen ambos parámetros, ya es de 1262 frente a los 316 que había solo cuando Cheney-Kipping hicieron su modelo. Bueno, pues el modelo sigue siendo válido, este modelo de inteligencia artificial sigue funcionando bien, sigue detectando el grupo importante de exoplanetas de alta densidad y, bueno, pues ahí es donde nos centramos hoy, es lo que os quería contar. Tenemos lo mismo, un mapa donde aquí tenemos la masa y aquí tenemos los radios, pero ahora no están, las masas siguen estando en escala logarítmica, pero los radios no están en escala logarítmica, están en unidades de radios terrestres, ¿vale? Una primera imagen de este mapa nos puede llevar a pensar que esos exoplanetas muy densos, que son estos que hay aquí, se podrían haber formado a partir de una corriente evolutiva desde los planetas rocosos. Aparentemente es como si fuera una continuación de la rama de los planetas rocosos. Pero no hay ninguna explicación física que permita eso, es decir, que un planeta rocoso pequeño acrete masa, engorde, se vaya haciendo denso, pero al mismo tiempo no crezca de tamaño. Si acreta masa, es decir, agrega masa y crece de tamaño, la densidad no cambia, es decir, sigue siendo una densidad baja. Para que nos hagamos una idea de qué densidades estamos hablando. Este mapa de la izquierda es el mismo mapa que este de aquí, pero aquí tenemos densidades y aquí tenemos radios, ¿vale? Y fijaos que estamos hablando, no sé si el número se llega a ver, estamos hablando de densidades que son de centenares, de algunas decenas de gramos por centímetro cúbico de densidad, o incluso de algunos centenares de gramos por centímetro cúbico. La Tierra, recuerdo que tiene una densidad de 5 gramos por centímetro cúbico. La Tierra estaría aproximadamente por aquí.
sería la densidad. Aquí tendríamos el 10 gramos por centímetro cúbico, el 5 estaría por aquí aproximadamente. Hablar de densidades de decenas de gramos por centímetro cúbicos o incluso centenas de gramos por centímetro cúbico, incluso aquí estamos hablando de algunos miles de gramos por centímetro cúbico, es algo serio. El plomo tiene una densidad de 12 gramos por centímetro cúbico, el oro de 19. Es decir, ¿de qué están hechos esos exoplanetas que tienen densidades tan altas? ¿Y cómo se han formado? Bueno, pues mirando este mapa de la izquierda, casi resulta intuitivo pensar que las corrientes evolutivas que los han formado proceden de esta forma, es decir, que son evoluciones no de planetas rocosos, sino de planetas gigantes o gaseosos tipo Neptuno, que de alguna manera, por alguna razón, pueden haber aumentado significativamente su masa sin haber hecho crecer su radio. Con lo cual se producen planetas de densidad muy alta. ¿Hay algún mecanismo físico que se pueda invocar para justificar esto? Pues es que resulta que afortunadamente sí lo hay. Es lo que se llama el rebosamiento del lóbulo de Roche. ¿En qué consiste esto del rebosamiento del lóbulo de Roche? Bueno, aquí tenemos un gráfico donde tendríamos bien dos estrellas, o bien una estrella y un planeta. Estas son líneas equipotenciales, gravitatorias, y resulta que si, por ejemplo, el planeta, vamos a situarlo aquí, es más grande que este primer círculo de ese lóbulo de Roche, esto es algo que se llama el lóbulo de Roche del planeta, si es más grande el planeta, no consigue mantener su estructura material íntegra, sino que la pierde. Ahora veremos cómo. ¿De qué depende el tamaño de este lóbulo de Roche? Pues depende tanto de las masas de los dos cuerpos implicados en ese sistema como de la cercanía, mayor o menor distancia que exista entre ellos. Por ejemplo, si este fuera el Sol y esta es la Tierra, el tamaño del lóbulo de Roche de la Tierra es del orden de 1,5 millones de kilómetros. El radio del lóbulo de Roche. Aquí está marcado por los puntos lagrangianos L1 y L2. Ese sería el tamaño del lóbulo de Roche de la Tierra. La Tierra tiene 6.500, 6.300 kilómetros de radio. Si el radio de la Tierra fuera de 1,5 millones de kilómetros, estaría rebosando su lóbulo de Roche y no podría sujetar toda esa materia que estuviera por fuera del lóbulo de Roche, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa cuando uno de los dos, en este caso la masa más pequeña, el planeta, supera el lóbulo de Roche? Pues que pierde materia precisamente a través del punto L1. O bien la pierde de manera directa, o bien se generan unas corrientes coronales que acaban llevando materia del planeta a la estrella que está próxima y que genera esta geometría especial, ¿no? No hay modelos todavía específicos para tratar el tema de una estrella y un planeta en estas circunstancias, por lo cual lo único que se puede hacer es utilizar los modelos que tratan este tema con estrellas. Las estrellas binarias les pasa exactamente igual. Cuando hay dos estrellas cercanas, una de ellas, o las dos, pero normalmente una de ellas, puede rebosar su lóbulo de Roche y entonces empieza a perder materia que va a parar a la otra estrella. Es decir, la otra estrella está canibalizando la materia de la estrella más pequeña o de la estrella que tiene un radio mayor que rebosa su lóbulo de Roche. Si esto fuera así, es decir, si esto se estuviera produciendo, pues entonces podría estar ocurriendo que planetas del tipo Neptuno, que como podéis ver en esta parte, tienen un núcleo rocoso y luego una zona que sería toda esta, fundamentalmente compuesta de hidrógeno, helio y hielos.
pero hielos, es decir, agua en forma de hielo muy comprimido. Y fijaos en el mapa de la derecha, en el gráfico aquel, si le vamos quitando la parte exterior, la envoltura exterior, y vamos quedando únicamente con la parte del núcleo, la parte más interna, es decir, si un planeta tipo Neptuno, que puede tener unos 25.000 kilómetros de radio, nos quedamos únicamente con la parte interna, con la parte del núcleo, con la parte más densa, despojándolo de todo esto, resulta que llegamos a densidades del orden de 10, 12, 14 gramos por centímetro cúbico. Es decir, estamos encontrando ya objetos que de manera natural pueden ofrecernos estas densidades si quitamos las partes externas más volátiles y más gaseosas. En el caso de los planetas como Júpiter, esto todavía es más notorio, porque son más grandes, tienen una mayor gravedad y entonces tienen una gran cantidad, una parte importante de la zona interior. Ya no solamente son hielos comprimidos, sino que también es hidrógeno en forma metálica, hidrógeno metálico, que es muy denso. Entonces, ahí los modelos que existen para los planetas como Júpiter y Saturno es que podemos llegar a tener ya densidades del orden de 20, 25 o incluso más gramos por centímetro cúbico. Es decir, vamos subiendo en la escala y en la comprensión de por qué se pueden encontrar objetos, planetas que sean realmente densos. Y es simplemente porque han perdido la parte más externa y la parte interna es muy densa. Y lo que queda justamente es esa parte interna. Por ejemplo, Saturno, sabemos que Saturno está representado aquí por la línea de puntos Israel, ¿vale? Sabemos que la densidad de Saturno como planeta es de 0,6 gramos por centímetro cúbico. Que hay gente que dice, si cogiéramos Saturno y lo pudiéramos dejar encima de un mar suficientemente grande, Saturno flotaría. Es mentira. Si cogemos a Saturno, aunque sabemos que la densidad del agua es 1, la de Saturno es 0,6, es decir, menor. Tendría que flotar, evidentemente, pero no es cierto. Si dejamos Saturno en un mar suficientemente grande, donde pudiéramos dejarle descansar, lo que pasaría es que toda esa atmósfera, todo aquello que tiene una densidad menor que 1 de ese planeta, se esfumaría y quedaría únicamente la parte compacta con una densidad mayor que se hundiría. Bueno, pues un poco el símil, la metáfora sería esta. Se ha despojado al exoplaneta de todas sus capas exteriores y queda únicamente la parte interna, que es muy densa y que es la que nos puede dar explicación de por qué hay exoplanetas así de compactos. El mecanismo que despoja el exoplaneta de toda esa materia externa, no es el agua que hace salir fuera toda esa materia que tiene esa densidad menor, sino que ha rebosado su lóbulo de Roche y entonces la estrella que lo alberga ha chupado toda esa materia. En algunos casos el proceso no es sencillo, porque en una primera fase lo normal es que la estrella lo que esté haciendo sea vaporizar por calor las capas más externas, pero eso no explica suficientemente estas densidades. O sea, para explicar estas densidades hay que llegar a entender que además hay un rebosamiento del lóbulo de Roche y la estrella está captando prácticamente todo lo que puede de ese exoplaneta, hasta que reduce su tamaño y queda otra vez dentro de lo que sería su lóbulo de Roche y entonces, bueno, pues ya mantiene integridad de alguna manera, ¿no? Bueno, esto son dos mapas más, no hace falta entretenernos en ellos, pero en definitiva con esto tendríamos la respuesta a esas preguntas sobre cuál es la naturaleza de los planetas de muy alta densidad o cuál es su estructura interna o cómo se han formado.
Pero vale, esta es una idea, una hipótesis, algo que parece razonable y que justificaría y explicaría lo que os estoy contando. Pero ¿realmente esto ocurre? Es decir, ¿realmente entre todos esos exoplanetas conocidos esto podemos sospechar que está pasando o que ha pasado? Bueno, pues también hay en principio, si esto fuera así, es decir, que hubiera una migración de exoplanetas de esta zona hacia aquella parte, deberíamos estar viendo por ahí exoplanetas que están en tránsito, ¿no? Que están migrando en esa corriente evolutiva hacia exoplanetas muy densos, tanto en este gráfico como en este, que son idénticos, nada más que aquí tenemos densidades y aquí tenemos masas, ¿vale? Y sin embargo no se ven exoplanetas en una zona de tránsito. Esto puede tener dos explicaciones, o una explicación, y es que el proceso sea muy rápido. Si el proceso de pérdida de masa del exoplaneta es muy rápido, entonces no lo vemos en todas las etapas intermedias, ¿no? Y no vemos en esa fase de tránsito. Pero también pasa una cosa, y es que entre los datos que tenemos de los exoplanetas, si os fijáis, hay un gap importante, lo vemos aquí, donde nos faltan exoplanetas. Esta debería tener una campana de este tipo y esta campana debería ser también de este tipo. Sin embargo, aquí hay dos zonas como un hueco en los datos. Eso seguramente es por un problema de los métodos de detección. Es decir, tenemos una estadística sesgada porque los propios datos con los que contamos tienen un agujero importante. ¿A qué se debe el agujero? Pues por una parte el método del tránsito detecta muy bien planetas muy grandes, muy gordos, que mueven a su estrella, que la hacen tambalearse. Y el método de tránsito, por su parte, detecta muy bien planetas que están muy cerca de su estrella. Porque para que un exoplaneta, por el método de tránsito girando alrededor de su estrella, se pueda detectar o se pueda dar como válido, como confirmado, es necesario haberle visto al menos 3 tránsitos. Si no, no se puede confirmar. Y claro, si el exoplaneta está lejos de la estrella, pues imaginaos, por ejemplo, Júpiter. Júpiter tarda 12 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Para confirmar 3 tránsitos de Júpiter, de otra estrella lejana, de otro planeta lejano, pues hubieran necesitado 36 años, mínimo, ¿no? En condiciones óptimas. Y no tenemos historia suficiente todavía sobre los exoplanetas, ni historia ni paciencia. Es decir, parece que la caza de exoplanetas, no sé si hay algún telescopio que esté permanentemente o que pretenda estar 36 años apuntando a una misma estrella a ver si hay algún exoplaneta del tamaño de Júpiter con un periodo orbital similar. Con lo cual tenemos un sesgo en los datos que contamos con agujeros que están todavía ahí, ¿no? Y que se ven claramente aquí. Justamente en la zona de transición que esperábamos, con lo cual esta puede ser una explicación de por qué a lo mejor en la zona de transición no encontramos exoplanetas, ¿vale? Y la otra razón que os decía antes, que puede ser igual de importante, es porque esa transición sea muy rápida. Y si es muy rápida es muy difícil, es decir, si pasa algo muy deprisa, pues a lo mejor no nos damos cuenta, ¿vale? Si pasa despacito, pues si no lo vemos hoy lo vemos mañana, o lo vemos pasado o lo vemos al mes que viene. Pero si pasa muy deprisa, pues a lo mejor no lo vemos. Bueno. Aquí hay que trabajar ya el tema, claro. El tema a trabajar es decir, lo que pretendemos saber es saber si realmente este escenario se está produciendo. Que existan planetas que estén rebosando su glóbulo de Roche y que en consecuencia puedan explicar estos exoplanetas de alta densidad. Para trabajar este tema hay que recurrir a los modelos clásicos de transferencia de masa por rebosamiento del glóbulo de Roche entre estrellas. Y el modelo clásico es el de Eggleton, que es antiguo, es de 1983, pero es el que se tiene y es el que se da por bueno, ¿no? Este modelo es el que determina el tamaño del glóbulo de Roche, que sería esto, y que lo hace en base a un parámetro que se llama Q, que es simplemente el cociente de las masas de la estrella y el planeta. Y multiplicado por el semieje mayor de la órbita del planeta, es decir, cómo de cerca o de lejos está de la estrella. Y además afectado por la excentricidad de esa órbita, porque si la órbita es muy excéntrica, entonces
el exoplaneta pasará muy cerca de la estrella también, ¿no? Y al final, pues lo que tenemos aquí es un parámetro que normalizado, donde se relacionan el radio del planeta, el radio del lóbulo de Roche, y de manera que si el radio del planeta es mayor que el radio del lóbulo de Roche, es decir, que rebosaría, entonces el valor de ese parámetro es positivo, o cercano a cero, o cero, o cercano a cero, ¿vale? Porque luego estamos dividiendo por el propio lóbulo de Roche. Vale, si aplicamos este modelo a los exoplanetas conocidos, lo que tenemos es que sí que se encuentran exoplanetas que tengan un parámetro Z que indiquen que hay un rebosamiento del lóbulo de Roche. Aquí la línea que tenemos aquí es la de menos 0,25 y todo lo que hay por encima es o 0 o positivo, es decir, mayor que 0. Hay 11. Entre los exoplanetas de la clase A hay al menos 11 exoplanetas que cumplen esta condición. Por encima de menos 0,5 hay muchos más. Ahí hay un grupo ya casi de 100. ¿Vale? Es decir, que realmente sí que se encuentran exoplanetas que estén en esa circunstancia. ¿Dónde están o cuáles son esos exoplanetas? Pues son estos que aparecen aquí con un redondelito un poco más gordo. Son esos de ahí. En este gráfico de densidad radio, en el gráfico de masa radio, son estos de aquí, que están justo donde esperábamos encontrarlos, es decir, en planetas muy grandes, planetas de tipo Júpiter, muy masivos y además de radios, fijaos, de radios muy grandes, radios del orden de por encima de 10 radios terrestres. Pero, bueno, ¿cuáles son? Pues hay literatura de ellos, pues sí, en algunos casos. Por ejemplo, HAT-P32b, que es este de aquí, pues de ese resulta que hay un trabajo no muy antiguo, desde hace un par de años, en el que se ha detectado en ese exoplaneta, es decir, no buscando explicación a por qué puede haber planetas densos, sino simplemente porque, por casualidad, se ha trabajado con este exoplaneta con el espectroscopio de Cármenes de Calar Alto, del 3,5 de Calar Alto, que está diciendo en esta publicación, se está diciendo que se han encontrado líneas de absorción de hidrógeno alfa y de helio que justamente están poniendo de manifiesto un rebosamiento del lóbulo de Roche en ese exoplaneta. Es decir, que vamos bien, es decir, hemos apuntado bien y alguna confirmación de que estos datos que este trabajo que hemos hecho arroja como positivos, de alguna manera por otro sitio ya han cantado también, ¿no? Este otro que hay aquí, el WASP-19b, pues ese es un exoplaneta que llamó la atención hace unos años, también en 2019, porque era el exoplaneta que tenía un periodo orbital más corto. Ahora se conocen exoplanetas con periodos orbitales más cortos. Claro, el tema del periodo orbital es importante en esto, porque si hay un rebosamiento del lóbulo de Roche es porque esos exoplanetas, o el exoplaneta y la estrella están cerca, y si están cerca, los periodos orbitales son cortos, es decir, el exoplaneta está muy cerca de la estrella y está girando muy deprisa. Se puede establecer también en base a algunos modelos, como este de Paczynski de 1971, que la relación con el periodo orbital y este mismo mapa lo podemos representar en función de los periodos orbitales. Y entonces lo que tenemos es que los exoplanetas que nos han cantado antes están aquí. Este sería el periodo orbital crítico, que está demostrando o está poniendo de manifiesto que todo lo que esté cerca de ese periodo orbital estaría en peligro en situación de rebosamiento del lóbulo de Roche. Y estos exoplanetas que nos han cantado antes, pues están justamente muy cerca de la línea, es decir, están en situación crítica realmente. Pero esto también se puede representar en relación con los radios, y si los representamos en relación con los radios, pues los tenemos aquí. De manera que el resultado del trabajo, en definitiva, lo que hace es confirmar que existen exoplanetas que están en situación de rebosamiento del lóbulo de Roche, con lo cual tendríamos explicación a esos exoplanetas tan densos
y que además son pequeños porque han perdido todas sus capas exteriores, se han quedado únicamente con la parte más densa de sus núcleos, con lo cual son de radio muy pequeño, muy densos y que ocupan toda esa región importante que habíamos visto antes. Conclusiones. Pues eso, que la hipótesis inicial es razonada, es razonable, está fundamentada y se confirma de alguna manera que con esto sabemos que la estructura interna de esos exoplanetas es justamente los núcleos internos que son muy densos y que son el resultado de lo que era el exoplaneta, pero una vez que le hemos privado de todas las capas externas volátiles y menos densas, que el procedimiento de transferencia debe ser muy rápido, y esta es una estimación del orden, o sea, debe ocurrir en torno a entre 1 millón y 100 millones de años, pero esta es una estimación muy generosa, muy conservadora, considerando únicamente la edad media de las estrellas involucradas. Porque si tenemos en cuenta algo interesante en este momento, que se ve en este mapa también, y es que fijaos que los exoplanetas muy densos están aquí, es decir, muy lejos del radio crítico, del periodo orbital crítico, ¿vale? Fijaos cómo de cerquita están aquellos candidatos a que les esté pasando o que estén a punto de pasarles lo que les ha debido pasar a todos estos de aquí. Pero ¿por qué estos están ya tan lejos de este periodo orbital crítico, de esa línea? Pues la explicación es muy simple, y es que cuando pierden masa hay una pérdida de momento angular, y esa pérdida de momento angular, ¿cómo se compensa? Para que el momento angular en teoría se debe conservar. ¿Cómo se compensa? Pues el planeta se aleja de la estrella, y al alejarse de la estrella amplía su radio, amplía su periodo orbital, y entonces los encontramos aquí. Eso debe ocurrir deprisa, porque si fuera un proceso lento, el planeta se pondría a salvo de perder masa antes de perder toda la masa que pierde. Con lo cual, debe ser muy rápido el proceso de pérdida de masa. Y una vez que esa masa se ha perdido, el exoplaneta recupera, conserva el momento angular que ha perdido al perder la masa y se aleja de la estrella. Si vamos a un modelo sencillo en el que consideramos que todo el aumento del periodo orbital sea debido a la pérdida de masa, podríamos estimar cuál era la masa inicial del exoplaneta. De esta manera, es un modelo muy sencillo con esa suposición solamente. Claro, hay que refinar este modelo porque parte del momento orbital que teóricamente se pierde, realmente no se pierde, sino que lo acumula la estrella que recoge la masa. Pero es poco. Eso explica poca pérdida o poca recuperación del momento angular. La mayor parte del momento angular se debe recuperar para conservarlo con un alejamiento del planeta de la estrella. Si consideramos que toda esa masa perdida, que toda la recuperación de ese momento angular se debe a la masa perdida, entonces podríamos conocer cuál era la masa inicial de los exoplanetas que han perdido esa masa por rebosamiento del lóbulo de Roche. Y resulta que, en media, esos exoplanetas han perdido del orden del 96% de su masa. Lo que quiere decir que su masa inicial era del orden de 2 órdenes de magnitud por encima, es decir, de unas 100 veces, casi hasta 100 veces más grande que la que en este momento tienen. Lo cual nos lleva a considerar que esos exoplanetas tenían, aquí están los pintados en color verde, que son los que estamos estudiando, y esta debería ser la distribución de masas antes de perder su masa. Es decir, aquí es cuando ya han perdido la masa y esta sería la masa inicial que tenían antes de sufrir el proceso de robo de materia por la estrella. Como veis, esto ya también choca. Aquí está la pequeña sorpresa que os decía al principio. Porque, vale, esta es masa de por aquí,
son comparables o equivalentes a las que estamos viendo que podrían tener cuando son planetas tipo Júpiter, como los que hemos detectado, que están en el proceso de posible pérdida de materia, ¿no? Pero estos de aquí tienen una masa mucho mayor. Esta masa de aquí es de 10 elevado a 5 masas terrestres. Esas son masas estelares. Es decir, que esto de aquí deberían ser estrellas, inicialmente, y no planetas. Y bueno, en principio esto hay que tomarlo con pinzas, en el sentido de que hay que estudiar caso por caso. Tenemos una serie de candidatos aquí a estudiar, pero indicios que apuntan a que no es descabellado lo que estaba diciendo. Simplemente en el último mes se han producido algunas comunicaciones. Todavía no se han publicado estas cosas, simplemente han sido comunicaciones como esta que estoy haciendo yo ahora, en la cual se habla, por ejemplo, de un exoplaneta, el Keck 9b, que es del orden de unas entre 75 y 88 veces más grande que Júpiter en cuanto a masa, y que los que presentan esta comunicación vienen a decir que potencialmente es una estrella que puede estar empezando a quemar, es decir, un objeto que puede estar empezando a quemar hidrógeno y que podría tratarse de una enana marrón masiva, muy masiva. Es decir, que de alguna manera aquí tenemos un exoplaneta al que se le está considerando que puede ser una enana marrón, es decir, una estrella. Pero otra de las comunicaciones presentadas también hace el 5 de octubre, también sin publicación todavía, pero igual que estamos haciendo hoy aquí, en esta es de Elena Manjabacas, que como sabéis está trabajando en Estados Unidos con el James Webb como responsable de una de las cámaras del telescopio espacial. Pues nos viene a hablar también de que sería interesante estudiar la caracterización de las atmósferas de las enanas marrones, porque ayudaría a caracterizar esos planetas, porque tienen temperaturas efectivas similares, colores e incluso masas. Es decir, que no es ninguna tontería pensar que estamos confundiendo algunos exoplanetas con restos de enanas marrones o de estrellas que han perdido suficiente masa como para haberse enfriado y quedar como un exoplaneta o como un planeta, pero que en realidad eran estrellas. Y esto es importante, es decir, es un detalle importante. Bueno, tan importante que haya anunciada un semanario en el Max Planck para el mes de febrero, donde se habla de que la densidad importa. Parece que se empieza a tener en cuenta este tema, que como decía yo al principio, es lo mismo que decir que la relación entre la masa y el radio de los planetas es importante. Entonces parece que empiezan a llamar la atención este tipo de objetos tan densos. A expensas de vuestras preguntas. ¿Tienen algo en común el contexto de estos planetas? ¿Perdón? ¿Tienen algo en común los planetas de alta densidad? ¿Sus estrellas o algo tienen un patrón? Pues, bueno, el trabajo está en una fase preliminar. El trabajo que os acabo de presentar está en una fase preliminar. ¿Qué significa esto? Significa que no se debería estar hablando de ello todavía, ¿no? Y no se debería estar hablando de ello porque faltan cosas por hacer. Pero es tan importante lo que se pone de manifiesto que ya es técnica habitual cuando ocurren estas cosas que se lancen rápidamente las ideas para que haya más gente que se ponga a trabajar en estos temas, y sobre todo porque es en cierto modo hacer una previsión de que alguien pueda adelantarse en algún momento a hacer una publicación, y por eso esas sesiones que os estaba enseñando que se han producido en el último mes se están produciendo sin hacer publicaciones previas, igual que este trabajo, precisamente pues para que se conozcan y que se sepa que se está trabajando en esto.
Resultado, los planetas que os presentaba como objetivos de observación, de objetivos de análisis o de estudio, esa relación, solamente presentaba 11, pero hay 100 y pico que habría que estudiar. Y sí que a partir de que se está viendo que tienen algo tan importante como es esa densidad tan alta, que sugiere un modelo de formación, una explicación de formación muy propia y muy inédita, porque no se esperaba que esto pudiera ser así, pues entonces habrá que ver si tienen algunas otras características comunes. De hecho, del grupo total, ya en principio parece que yo he separado otro grupo, que es el de los más masivos, de los que inicialmente tendrían una masa inicial mucho más alta y que seguramente habrá que considerar que eran estrellas que perdieron toda su masa, perdieron la capacidad de producir, aunque estén calientes y emitan en infrarrojo, sin embargo la emisión que tienen es muy pequeña frente a la estrella que los pantalla, ¿no? Entonces, pueden estar emitiendo, se les podría ver, pero es difícil. A menos que nos pongamos y tengamos empeño en descubrir algo, especialmente en esos exoplanetas. Entonces, por eso, una de las cosas que se hace es lanzar planetas objetivos estudiados. Entonces, ¿qué más que en común pueden tener? Aparte de que sean planetas, pues que son de muy alta densidad, o sea, de densidades de cientos de gramos por centímetro cúbico. Y un planeta rocoso como la Tierra, que es un planeta pesado, que pesa más que Júpiter, la densidad de Júpiter es de 1,2 más o menos, la densidad de la Tierra es de 5 gramos por centímetro cúbico, y estamos hablando en este caso de planetas con cientos de gramos por centímetro cúbico de densidad. ¿Más preguntas? Pero aquí sus estrellas matrices tienen algo en común, todos sus planetas. Que sea una estrella fría, que sea gigante, los espectrales. ¿Tienen diferentes tipos de espectrales? Lo que tenemos ahí es la relación, el parámetro Q, que es el cociente de las masas del planeta con la estrella. Como ya digo, el trabajo está en una fase todavía que necesita desarrollar varias cosas. Una, por ejemplo, estudiar caso a caso al menos 10, 12, 20 de estos exoplanetas y ver en cada caso concreto no solo los exoplanetas, sino ver los rangos de incertidumbre o de error que hay en las medidas que tenemos de estos datos manejados, que pueden ser significativos y pueden descartar. O sea, el trabajo globalmente está haciendo una estadística que arroja resultados positivos, pero hay que analizar caso a caso y ver si esas estrellas, el parámetro Q sí que ha quedado representado, y ese parámetro Q es un cociente de las dos masas, con lo cual de alguna manera ya tienes una información, no sé si... A ver... Aquí. Fíjate, el HAT19B me parece... No, HAT-P32 tiene un parámetro Z de menos 0,17. El parámetro Z es esto, y aquí está ya representado, implicado el cociente Q, ¿vale? Ahora no te sé decir cuál es el valor del cociente Q, pero está localizado, ha sido necesario para hacer el estudio este. Es decir que, de alguna manera, evidentemente, si el lóbulo de Rothschild se ha rellenado es porque la estrella es muy masiva, evidentemente. Si tenéis interés, prometo que en cuestión de unos cuantos días o semanas os podría completar este trabajo con esa pregunta, con respuesta a esa pregunta. Más cosas. Joaquín, gracias y enhorabuena por la repercusión de tu trabajo. ¿Hay posibilidades, o tenéis vosotros como objetivo, saber si los nuevos telescopios espaciales que hay, el Webb, el Hubble, van a ser capaces de corroborar
valorar esa existencia de esos planetas de alta densidad. Claro, justamente el objetivo de trabajos como de ese seminario que va a haber en febrero, donde se alerta sobre determinados hechos que habría que confirmar, justamente son los que proponen tiempo de observación para esos telescopios para hacer observaciones específicas sobre objetos concretos. Hay que decir, bueno, acabamos de ver esto y al ver esto tenemos aquí una lista de 20 objetos que habría que estudiar en más detalle. De hecho, lo que estaba diciendo el trabajo de Elena Manjabacas es que habría que estudiar cierto tipo de enanas marrones, caracterizarlas porque posiblemente tienen masas muy similares a lo que ahora conocemos como exoplanetas y que ayudarían a caracterizarlos. Uno de los objetivos de Euclides y del Webb era precisamente estudiar atmósferas de exoplanetas. Es fundamental. El estudio de la atmósfera de un exoplaneta es fundamental para saber si es un exoplaneta que puede albergar vida o no y demás, y para caracterizarlo y para saber cómo es. Entonces, cuando se lanzan estas misiones, estos telescopios, e incluso el espectroscopio de Cármenes en Calar Alto, lo que hay que darles de comer. Y darles de comer es decirle objetivo, objetivo, objetivo. Hay que observar, hay que medir. Entonces, pues en eso se está claro. Otra de las cosas que hay que hacer a partir de lo que os acabo de presentar en este caso es mejorar ese modelo en el modelo que supone que la pérdida de momento orbital o que el aumento del periodo orbital se debe todo al intento de conservar el momento angular perdido. Aquí hay que trabajar con modelos menos sencillos y seguramente esto ayudará también un poco a entender este mecanismo. También hay algún trabajo que intenta estudiar, en el caso de estrellas, cómo de rápida es la pérdida de masa cuando se produce un fenómeno parecido. Pero no son modelos adaptados, hay que trabajarlos. Entonces, bueno, pues digamos que es una zona puntera en este momento dentro del estudio de los exoplanetas. Es decir, ya no hay tanta alegría en intentar descubrir más y más exoplanetas como el empezar a estudiar ya de lo que se tienen, estudiarlos con mucho detalle. ¿Más preguntas? Nos has explicado al principio dos formas de detección de exoplanetas y luego había visto otras. ¿Podrías darles una vuelta a esas cosas un poco por encima, si fuera posible? Sí. Es que no conozco ninguna de esas que ha salido, ¿no? Bueno, ya os decía que no son todas ellas demasiado eficaces. La velocidad radial y el tránsito. ¿Por qué está puesta la velocidad radial delante del método de tránsito cuando el método de tránsito hemos visto que es más eficaz? Esta es una buena pregunta. Porque el primer exoplaneta que se descubrió fue por el método de velocidad radial. ¿Y por qué, sin embargo, luego el tránsito ha mejorado la estadística? Pues porque la misión Kepler solamente buscaba exoplanetas por este método, por el método del tránsito. Y además lo hizo con mucha paciencia. Lo que decía yo antes, que normalmente no se tiene paciencia. Pues Kepler sí, Kepler estuvo apuntando durante 4 años únicamente en una región del cielo. A una región del cielo próxima en el borde de la galaxia, en el borde del plano de la galaxia, y se infló a encontrar esos planetas. ¿Por qué? Pues porque apuntando el campo de estrellas al que estaba fotografiando de manera permanente era del orden de 180.000 estrellas o así, ¿vale? Y entonces, entre 180.000 estrellas, pues encontró, claro, como estaba continuamente vigilando esa región del cielo, pues encontró un montón, ¿vale? Por el método de tránsito. Vale, otros métodos, pues por ejemplo, el de imagen. El de imagen quiere decir detección directa. Ver un exoplaneta con el telescopio.
Algo tremendamente difícil, porque el exoplaneta no tiene luz, o aunque tenga una temperatura superficial, incluso como se decía en alguno de estos casos, de 6.000 grados, que ya es... Pero es una temperatura que no es propia, es una temperatura de equilibrio con la radiación que le llega de su estrella. Entonces, la estrella es mucho más luminosa y mucho más intensa la luz que llega de la estrella y apantalla la luz que pueda llegar del exoplaneta. Pero aún así se han descubierto exoplanetas por método de imagen. De hecho, hace no llegará un año se publicó una fotografía espectacular de un exoplaneta en torno a una estrella y además otra zona, un disco de escombros que darían lugar en algún momento, o que darán lugar en algún momento a otro nuevo exoplaneta. Es decir, que se pueden ver, pero es muy difícil. Bueno, pues ese es el método de imagen. El resto de métodos, vamos a ver, porque es complicadito. Vamos a ver, el método de astrometría, pues aquí vosotros lo sabéis bien. Es decir, se miden posiciones de estrellas. Cuando tú ves que una estrella está oscilando, pues entonces, aunque no estés midiendo velocidades radiales, porque para medir velocidades radiales, al igual que para el método del tránsito, es necesario que el exoplaneta, la órbita del exoplaneta, esté colocada de manera muy afortunada en nuestro plano de visión. Si la órbita está así, si el exoplaneta da vueltas así respecto a la estrella, nunca vamos a ver el eclipse. Para que veamos el eclipse, el exoplaneta tiene que estar dando vueltas de esta manera, el plano orbital tendría que estar en nuestra línea de visión, ¿vale? Con el método de velocidad radial pasa lo mismo, porque solamente lo podemos detectar por ese método si la estrella oscila hacia adelante y hacia atrás en nuestra línea de visión. Pero puede oscilar también de esta manera, con lo cual no estaríamos detectando cambios en su velocidad radial, pero sí en su posición astrométrica. Entonces, ese sería otro de los métodos. El método de microlente. Bueno, pues hay un fenómeno curioso, y es que cuando un exoplaneta masivo orbita una estrella también, dependiendo de las características de la luz de la estrella y también de la masa del exoplaneta, el exoplaneta puede hacer como de lente gravitatoria de la estrella. Entonces, se ve, cuando se hace fotometría de esa estrella, se ve un pico por delante, se ve un pico por detrás y se ven como como si fueran dos anillos de la propia estrella, que son únicamente resultados de que el exoplaneta está haciendo de lente gravitatoria. Es un fenómeno complejo y difícil, y muy difícil, pero hay justamente 3 o 4 telescopios, yo creo que son radiotelescopios, no son en el óptico, fundamentalmente en el hemisferio sur, que están desde hace 6 u 8 años trabajando exclusivamente en detectar exoplanetas por el método de microlente. Y hay un montón, han detectado un montón por este método, pero bueno, un montón que están dentro de ese 6%. Y son exoplanetas muy masivos y con radios grandes. Claro, lógico, si no fueran muy masivos y con radios grandes, pues no podrían hacer de lente gravitatoria, ¿vale? Son masivos, pero de radios grandes, por lo cual están en el otro extremo de los que yo he estado hablando, que eran de radios pequeños y muy densos. Y bueno, los otros, pues son mezcla, los otros métodos son mezclas de estos que más o menos os he contado. Cada uno tiene su peculiaridad, pero son mezclas. ¿Y hasta qué distancia ha podido detectarse esos planetas? Hay, como que en nuestra galaxia será imposible, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, vamos a ver. Es que creo que aquí no tengo ningún gráfico que os pueda presentar, pero en nuestra visión
incluso dentro de nuestra galaxia es muy limitada, es muy local, incluso con los telescopios espaciales. Es decir, si miramos fuera del plano de la galaxia, podemos ver mucho. Se pueden ver galaxias distantes en la otra punta del universo, ¿vale? Pero si miramos al nivel del plano de la galaxia, tenemos el brazo de Sagitario por un lado y el brazo de Perseo por otro, que son grandes cantidades de nubes, de gas, de estrellas incluso, y nos tapan la visión. De manera que nuestro radio de visión está muy localizado en torno a unos 8.000 años luz, o así, en torno a la posición en la que nos encontramos. Más allá de eso, no vemos en el plano de la galaxia. Si miramos perpendicular a ese plano en una dirección o en otra, es decir, en un ángulo abierto fuera del plano, sí que podemos ver mucho más allá, ¿no? Pero en el vecindario inmediato nuestra visión es relativamente local. Y entonces los exoplanetas conocidos están en torno a estrellas que están todavía cercanas, porque, claro, estamos hablando, los que lo habéis intentado y lo habéis conseguido, sabéis que detectar, por ejemplo, por el método de tránsito, variaciones de luz de una estrella del orden de milésimas de magnitud, se puede conseguir cuando la estrella medianamente es pues, gordota, es decir, de magnitudes 13, 14, 11. Si la estrella de magnitud 19, que te dice que está muy lejos, ya encontrar variaciones de milésimas de magnitud, ahí es prácticamente imposible, ni siquiera con un instrumental importante. Es decir, que realmente conocemos muchos exoplanetas, pero están todos cerquita. ¿Y se considera que la formación de exoplanetas es igual en todas las zonas de la galaxia o puede ser distinta en una? Pues uno de los objetivos del estudio de los exoplanetas es precisamente entender cómo se han formado, porque hasta ahora conocíamos el sistema solar y ahí teníamos ideas, ¿no? Y básicamente deben ser los mismos mecanismos, pero claro, cuantos más elementos metas en la cazuela, pues al final te vas a encontrar a lo mejor variedades exóticas que eran impensables, ¿no? Por ejemplo esta, que el de rebosamiento del lóbulo de Roche fuera tan determinante como hasta ahora no se había pensado, es que ni se había pensado. Y sin embargo se demuestra que es importante porque hay un grupo muy gordo de exoplanetas que aparentemente tienen esta explicación. Más cosas. Sí, Joaquín, has hablado antes del trabajo de Elena Javaca sobre las enanas marrones, que eso podría ser que un exoplaneta, digamos, haya sido una enana marrón y formara parte de un sistema binario de estrellas. Claro, pues ese es el tema, es decir, que es justamente lo que yo acabo de decir, es decir, que puede que estemos confundiendo exoplanetas con enanas marrones. O enanas marrones con exoplanetas. Quizá enanas marrones que han perdido gran parte de su materia comido por otra estrella, ¿no? Y ha quedado un núcleo. Claro, y justificaba con esta comunicación de Elena Javacas el que aparentemente hay una gente que se da cuenta, ¿no? Y que están pensando que esto hay que verlo con cuidado, ¿no? O sea que sí. Bueno, ¿lo vamos?